Bueno, muy buenas tardes a todos. La verdad que, en primer lugar, corresponde agradecer tanto a las autoridades de la Universidad Siglo XXI, al Decanato de Derecho y a los organizadores de esta importante jornada la invitación que me formularan para estar hoy con ustedes intercambiando algunas ideas. A su vez también agradecer a la Bolsa de Comercio, sin lugar a dudas una de las instituciones más emblemáticas de nuestra provincia, el habernos permitido desarrollar también este internacional encuentro en su sede. Y les quiero transmitir antes de empezar algunas reflexiones, el orgullo y realmente el profundo reconocimiento que tengo para la doctora Kemen Magia de Carlucci, que a partir ya de esta tarde será una nueva doctora honoris causa de nuestra universidad, sin lugar a dudas prestigiando esta casa de altos estudios. Así que hablar en este contexto para mí es muy, muy importante. Dicho esto, uno siempre resalta la importancia de estos eventos internacionales porque permite cotejar y compulsar visiones comparadas. Visiones comparadas que tienen que ver precisamente con la necesidad de enfrentar los distintos enfoques en ánimos de construir consensos, de obtener puntos de contacto y no solamente las meras diferencias que pueden separar naturalmente a los distintos sistemas jurídicos, tanto europeos como americanos. Muchas veces en los congresos se observa eso, en los congresos internacionales, que uno viene a plantear diferencias, pero no buscamos puntos de coincidencia, de encuentro, que creo que en estas jornadas se están logrando con creces. Y esto también tiene que ver con una nueva consideración acerca de la globalización, el fenómeno de la globalización que ha alcanzado también vertientes jurídicas. No es un fenómeno meramente comunicativo, no es un fenómeno financiero solamente, tampoco lo es económico, sino que también, además, por ser un proceso complejo, es jurídico. Y ese es el contexto, ese es el marco en donde nosotros tenemos que aprovechar precisamente la idea o la posibilidad de intercambiar opiniones, pero con esa breve reflexión que hice, buscando acuerdos y consensos, puntos de encuentro entre las distintas posiciones en este mundo jurídico que también, como consecuencia de la globalización, es más chico. Yo voy a hacer algunas reflexiones en torno a los bienes comunes, el retorno de los bienes comunes en el ámbito de la Constitución Nacional. Ustedes saben que la evolución del constitucionalismo significó en sus distintas etapas, distintas posiciones en el eterno debate entre la autoridad y el ciudadano. Es decir, en un primer momento en el constitucionalismo clásico, la autoridad, o mejor dicho, en principio el ciudadano enfrentó a la autoridad naturalmente como consecuencia de un Estado o del antiguo régimen absolutista, enfrentó a la autoridad en reclamo de sus derechos. Es decir, era el momento o era la época de las libertades negativas. No había conciliación posible en el constitucionalismo clásico entre la autoridad y el individuo en torno a los bienes comunes. Bienes comunes que naturalmente todos los preceptos de la Constitución, todos los institutos de la Constitución son comunes a partir del ideario de la Revolución Francesa en cuanto comprenden a las autoridades y a los ciudadanos. Pero en la gestión, en la dinámica de la interrelación entre bienes comunes, entre el individuo y la autoridad, en un primer momento hubo un enfrentamiento muy marcado como consecuencia de la necesidad de dejar atrás definitivamente un régimen absoluto en relación a las libertades individuales. El constitucionalismo social, si bien significó un adelanto en esta postura, en el sentido de que es el Estado quien intenta aproximarse vía reglamentaria en torno a los derechos individuales, también significó en menor medida posturas antagónicas.
Primero era el individuo en el constitucionalismo clásico frente al Estado, y ahora el Estado también desde otra perspectiva, tratando de regular la sociedad civil. Pero eran como dos compartimentos estancos, bien diferenciados, bien separados. Recién, con el constitucionalismo actual, producto, ustedes saben, de la finalización de la Segunda Guerra Mundial, la idea de una paz mundial, los principios de la internacionalización de los derechos humanos, recién a partir de promediando el siglo pasado, podemos advertir una suerte de acercamiento en la tarea común entre la autoridad y los individuos como protagonistas y como titulares en torno a los bienes comunes, ¿sí? Recién a partir de mediados del siglo pasado se observa claramente esta tendencia, y los bienes comunes ya no pasan a ser exclusivamente los bienes que encarna o simboliza el Estado, así como tampoco los bienes que encarna puntualmente el individuo, sino que es una tarea en conjunto que naturalmente hace surgir o fundamenta una concepción democrática del constitucionalismo, legitima democráticamente el constitucionalismo. Y a partir de entonces, claramente, en esta evolución del constitucionalismo, también encontramos a la Constitución de nuestro país, con las mismas características, coincidiendo en la etapa evolutiva, pero fundamentalmente con un antes y un después, que es la reforma constitucional de 1994. A partir de la reforma del 94, uno advierte que hay una hay una matriz tuitiva de los derechos o de los bienes comunes muy clara, con la incorporación de nuevos derechos a nuestra Constitución, en los artículos 42, 43, y a través de la ventana del 75, inciso 22, y una gran cantidad de derechos colectivos, de bienes comunes, que forman parte del acervo internacional de los derechos humanos. Es decir, hay una verdadera explosión de derechos, de bienes comunes, en el sistema político constitucional argentino a partir de 1994. En ese sentido, también la jurisprudencia fue acompañando desde el famoso caso Catán en adelante esta tendencia a reconocer el protagonismo conjunto de autoridad y de ciudadanía en la gestión de los bienes comunes. Claro, esto es la parte, si se quiere, positiva. Uno también advierte algunas facetas negativas que tienen que ver precisamente con la garantía o con los institutos o los distintos organismos encargados de asegurar precisamente o de preservar los bienes comunes. Y ahí soy bastante crítico y creo que la evolución operada en el constitucionalismo, en la teoría constitucional, en la Constitución Federal, no ha sido acompañada por los institutos reglamentarios e inclusive muchas veces por los institutos constitucionales, inclusive a nivel provincial. ¿Por qué les digo esto? Porque, por ejemplo, a nivel nacional, hace 10 años la República Argentina no cuenta con un defensor del pueblo. Es decir, el principal responsable de hacer valer los bienes comunes, los intereses colectivos, los que conforman el interés de toda la sociedad, no contamos con esa autoridad desde hace 10 años. Habrá cuestiones políticas en el medio, lógicamente, y son naturales que existan. Pero en cuanto a la institucionalidad, naturalmente que en esta faceta el sistema político argentino no está dando respuestas. Si trasladamos la vigencia o la tutela de los bienes comunes, por ejemplo, a nivel de la provincia de Córdoba, desde el año 87, me refiero únicamente al defensor del pueblo como el principal garante de estos intereses colectivos. Nosotros sabemos que en la provincia de Córdoba no contamos con la posibilidad de tener un defensor del pueblo que tenga legitimación procesal activa. Es decir,
llenamos la Constitución local de derechos, llenamos la Constitución local de declaraciones, llenamos la Constitución local de políticas especiales con fuerte impronta social por parte del Estado, pero llegado el caso de la tutela de los derechos fundamentales, el defensor del pueblo está atado de manos. Y hay muchísima jurisprudencia en nuestra provincia, tanto a nivel local como federal, que da que es un ejemplo de lo que vengo señalando. Recuerdo, por ejemplo, toda la problemática suscitada recientemente y que se va a volver a suscitar en torno al aumento de las tarifas del servicio de gas, en donde el defensor del pueblo de la provincia de Córdoba se presentó en numerosas ocasiones ante la justicia federal de nuestra ciudad y resulta que en una hoja de papel el juez federal de turno le decía que no contaba con legitimación procesal activa independientemente de los derechos que pretendía tutelar, porque al no haber gas o al incrementarse el valor de la tarifa de gas, corría peligro la apertura de las escuelas, de las universidades, de las fábricas, de las industrias. Es decir, noten entonces la dimensión y el eterno contraste muchas veces que forma parte o está en la esencia del texto constitucional. Por un lado, la evolución en el sistema de derechos y por otro lado, la flaqueza o la debilidad institucional para asegurar la plena vigencia de esos derechos. Y ya es jurisprudencia reiterada de la Corte Argentina que donde exista un derecho tiene que haber una garantía, famoso caso Siri, a los fines de asegurar la plena vigencia de esos derechos. Pero no todo es negativo. Es decir, más allá de estos problemas o de estas críticas que uno puede observar en torno a los bienes comunes, en el sistema federal se advierte una clara tendencia a revitalizar los bienes comunes a nivel municipal, a nivel local. Y eso sí que es una fuente o una bocanada de aire fresco en el sistema institucional argentino. ¿Por qué? Porque desde siempre el municipio constituyó el primer teatro de la vida cívica de los ciudadanos. Como decía Pericles, es decir, el mal ciudadano no es aquella persona desinteresada, sino aquella persona realmente que ataca o que da la espalda a las instituciones locales. Es decir, la concepción de la vida democrática anclada como primer escenario en el municipio tiene auge y fundamentalmente en lo que refiere a la protección de los bienes comunes. En la ciudad de Córdoba se ha dado ese fenómeno, por ejemplo, con el nuevo Código de Convivencia. El nuevo Código de Convivencia de la ciudad de Córdoba, que tiene apenas 3 años de vigencia, poquito más, poquito menos, lo cierto es que ese Código de Convivencia ha sustituido la noción vieja a la que me refería al principio de estas palabras, en torno a la división o a la fragmentación o a la distancia o al divorcio entre ciudadanía y autoridad, permitiendo que un código de falta se transforme como primer capítulo, como primera medida normativa en un código de convivencia que respete y asegure los valores comunes, pero fundamentalmente de la mano de la participación ciudadana. Los vecinos tienen y deben comprometerse para asegurar los bienes colectivos. Surge del artículo 4 del Código de Convivencia y del resto de los postulados o de los principios generales de este código, que es meramente un ejemplo que se está multiplicando a lo largo de nuestro país, en Mendoza, por ejemplo, en Rosario, otro ejemplo, así como también es una réplica en el sentido de imitación o de seguimiento de lo que ocurrió o del fenómeno del Código de Convivencia, por ejemplo, en las ciudades colombianas de Cali, Bogotá, o el caso del Código de Convivencia español. Son los municipios los que están articulando la participación de los vecinos en aras a la tutela de los intereses y de los bienes comunes. Los bienes comunes, aunque parezca mentira, muchas veces buscamos el escenario más grande, grandilocuente, como el escenario federal y provincial,
y sin embargo nos está tocando la puerta desde nuestros propios municipios y comunas, lo cual es importante resaltar en un sistema político argentino bastante agrietado fundamentalmente en torno a la profunda crisis que tiene nuestro federalismo desde hace muchísimos años. En conclusión, y ya no para aburrirlos o extenderme demasiado, yo diría que habrá que conciliar, me da la impresión que el sistema de derechos en muchos aspectos ha desbordado el sistema institucional constitucional de nuestro país. Eso no significa abandonar esta idea de avanzar en la construcción entre autoridad y ciudadanía desde el punto de vista de la política, del derecho público, del derecho privado, a los fines de consolidar una posición que se está observando a nivel mundial. En definitiva, esto también tiene que ver con la vieja tradición, por eso vuelven los bienes comunes que tenían los romanos, en el sentido de que el mundo del derecho es uno solo. Y si el mundo del derecho es uno solo, necesita que nosotros, los juristas, hagamos los esfuerzos intelectuales, operativos, programáticos, normativos necesarios para consolidar precisamente que, más allá de los particularismos, lo que está en juego en definitiva es el desarrollo sustentable de nuestro sistema político. Muchas gracias.